¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como todos los martes a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Hidalgo Hoy para analizar algunos temas importantes de la agenda estatal, de la agenda nacional y en algunos casos de los temas globales. Y hoy, como todos los martes, pues me da mucho gusto acompañar a mi colega y amigo Enrique Lascaro. Querido Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Me da gusto saludarte, al igual que a quien nos hace el favor de acompañarnos. Pues sí, dices bien, y hoy, pues vamos, a propósito de estas fechas que hemos tenido recientemente, que son fechas importantes para la memoria histórica de nuestro país. En febrero, pues se conmemora el día 5, el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se firmó allá en el viejo Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en Querétaro, en 1917. Pero también se conmemora el Día de la Bandera, el día 24 de febrero, Miguel. Sí, hace 8 días precisamente abordamos el tema de la bandera y hablamos de los símbolos patrios junto con la bandera, por supuesto el escudo y el himno nacional. Y precisamente acordamos que el día de hoy íbamos a retomar este tema para hablar del himno nacional, que es una historia fascinante. Y para ello tenemos hoy dos invitados de lujo. Está con nosotros el musicólogo Teo Hernández y también nuestro colega y amigo Federico Vale, quien ha escrito mucho sobre el tema del himno nacional. Y antes de darles la bienvenida, pues vamos a conocer parte de lo que han hecho nuestros dos invitados el día de hoy. Adelante, por favor. Federico Vale Chirinos nació en la Ciudad de México. Es comunicólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Realizó estudios de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es egresado de la Escuela de Arte Integral Olin Yolistli. Es diplomado también en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido acreedor de varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Periodismo en Televisión 2004 por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Premio Nacional de Periodismo en Televisión Diosa de Plata en 2006, Medalla de Plata al Mérito en 2015 por 25 años de trayectoria profesional, Premio Nacional de Cultura en 2 ocasiones por la Asociación Nacional de Locutores de México y Pergamino a la Libertad de Expresión en 2 ocasiones, otorgado por el Senado de la República. Es director de Cultura y Política de la Asociación Nacional de Locutores de México. Es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de la Asociación Mexicana de Prensa Turística y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y es autor del libro Memoria Sinfónica e Histórica de Himnos Nacionales, de la convocatoria de Antonio López de Santa Anna. Este libro fue presentado por primera vez en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Palacio, por destacadas personalidades del ámbito cultural. Bueno, pues ya tiene usted ahí información sobre quiénes son nuestros invitados del día de hoy, gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento para hablar sobre estos temas. Teo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Y Federico Vale, pues también bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, Federico. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Enrique? Teo, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. Bueno, Bueno, no pues cabe duda, no cabe duda, adelante, Miguel, Enrique. muchas gracias, no cabe duda que eh, los himnos, quiero suponer, sí, y por la historia de algunos de ellos, pues nacen como una suerte de identidad de los pueblos, ¿sí? Al igual que las banderas, ¿sí? El himno mexicano, y ahora ya no lo ratificarán nuestros invitados, surge de una invitación o de un concurso que se hace en la época de, el presidente Santana, ¿sí? Que las propias notas del himno nacional lo ponían como el héroe inmortal de Zempoala, ¿no? Eh, y a instancias de eso, pues se van presentando
distintas propuestas de himno nacional, ¿no? La letra, la música, ¿no? Y en este caso, pues resultó triunfadora la de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, que evidencia pues parte de lo que ha sido o fue en un momento, Miguel, amigos, la historia de México, ¿no? De una república que iniciaba su vida independiente, Miguel. Sí, así es. Hay un concurso, como tú mencionas, primero para la letra, después para la música. Pero yo quisiera que nuestros invitados nos cuenten qué pasó antes de este concurso, porque pues ya habían pasado, estamos hablando de prácticamente 30 años de la independencia de nuestro país, y aunque había habido algunos intentos de utilizar algunas marchas, algunas canciones, etcétera. ¿Qué se vivió antes del concurso del himno nacional, Teo? Bueno, hay que hacer primero un poco pensar, justamente como decía Enrique, qué cosa es un himno, un himno nacional, ¿no? Y más, y de qué época son los himnos nacionales. Los himnos nacionales, aunque parezca una perogrullada lo que voy a decir, son de cuando existen las naciones. Esto es, la nación entendida modernamente nace pues a partir de la Revolución Francesa. Son estados que están asociados a un territorio y a una forma de gobierno. Esto es, a un estado central que convoca a los ciudadanos. Hay ciudadanos regidos por un sistema político y ese sistema político está asociado a un territorio. ¿Por qué? Porque anteriormente, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el himno inglés, pensaríamos en un himno que primeramente fue pensado para un rey. Esto es una diferente forma de conceptuar lo que es un himno. Entonces, bueno, nacen los himnos nacionales con las naciones en el siglo XIX y esta idea de tener símbolos que den identidad a las jóvenes naciones es lo que desemboca en justamente hacer una música que identifique a la comunidad. El himno nacional mexicano tiene, pues, tiene varios antecedentes musicales, por supuesto. Eh, Justamente algunos van de la época de la independencia, eh, canciones que unen a los combatientes, que de alguna forma los están identificando entre ellos, más allá de la pluralidad que existe en México, ¿no? O que existía en aquella época y que sigue existiendo. Con esta pluralidad me refiero, por ejemplo, Yucatán con el norte, con Veracruz, son estados divididos, es cierto, ahora por límites políticos, pero también por límites culturales. Entonces, ¿cómo hacer que todos estos conjuntos poblacionales con diferente cultura tengan algo en común? Bueno, repito, es primero estar un territorio común regido por un sistema político, pero después viene la cuestión de los símbolos. Y estos símbolos son los símbolos que se van construyendo, que son pues el himno nacional, la bandera y el escudo nacional. El himno nacional mexicano, eh, la idea, digamos, del himno nacional viene por compositores extranjeros. Hay principalmente un pianista virtuoso que viene a México y propone hacer un himno nacional. Esto sería en 1950, 1850, y esto le da la idea a Santana de hacer un himno. A ver, Brevemente algo, Federico, que puedas apuntar antes de ir a nuestro primer corte. sí, muchas gracias. Yo sí quisiera también decir un poco la cuestión o cómo fue que inició
mi investigación acerca del himno nacional. Esto ya había habido algunos intentos a manera de, existía un panfleto, de hecho, no estoy hablando peyorativamente, sino un panfleto de alguna investigación profunda, pues sí, por parte del maestro Bellinghausen, de algunos otros intelectuales, y que, bueno, sí, nos daban una idea de cómo había sido el proceso y la historia del himno nacional. No obstante, cuando dirigía yo el sistema de radio y televisión, más bien de radio, pero del radio y televisión, del gobierno del DF, entrevisto a un funcionario público, no voy a decir el nombre, y entonces le pregunto cómo había sido este proceso, qué había sucedido, quiénes habían perdido. Y entonces no habían los nombres precisos, ni el número preciso de esto. Sí, efectivamente, después en el panfleto encontré esto, pero cuando yo soy investigador del Archivo General de la Nación, del Lecumberri, y llego a investigar justamente, a profundizar en los temas, y resulta que efectivamente no existía toda una historia o una investigación, había de manera de numeralia o a manera de lista ciertos datos del himno nacional. Me pareció algo sorprendente y de hacer un reportaje, evidentemente se convirtió en un libro que es de las únicas 2 o 3 libros que existen acerca del himno nacional. Lo convertí en una investigación que a la postre, bueno, pues fueron 4 años de investigación, donde ya hubo un proceso incluso de evolución de las instituciones, donde estuvo la información, donde ha estado la información y la evolución de estos, justamente esas instituciones y museos que han tenido resguardada la información, que no está en un solo lugar y que verdaderamente sí fue un trabajo detectivesco para sí ubicar y tomar las fotografías que están en el libro son mías y que las tomé justamente del Diario Oficial de la Federación y de las distintas instituciones que fui revisando y que fui investigando a través de la Si nos investigación. permites, vamos a una pausa, Federico, claro, Enrique. claro. Vamos a nuestra primera pausa y enseguida continuamos para pues seguir analizando la historia y la importancia de nuestro himno nacional. No se vaya. Estamos de nueva cuenta con usted en un programa muy interesante porque, ¿qué duda cabe? Pues que a todos nos viene bien, ¿sí? En términos de nuestro propio, ya no hablemos del bagaje, pues, informativo, cultural de las personas, sino creo que todos teníamos que tener un conocimiento muy exacto, pues, de cómo se originó nuestro himno nacional, ¿no? Entonces, bueno, ya nos estaban platicando Teo y Federico cómo se empieza a concebir la idea de un himno. ¿Cuál es la convocatoria, Federico, y en qué año y quién la da para, eh, para tener como Eso es un nación un dato himno nacional? importantísimo Cuéntanos. porque cuando todo el mundo hablaba del concurso y de participantes y qué sé yo, sí, pero nadie tenía el documento como tal. Ese documento yo lo tuve en mi mano y lo encontré en el Archivo General de la Nación, que fue efectivamente en el momento en que, bueno, yo llego, de hecho, fíjense, eso es un buen dato, llego al Archivo General de la Nación y lo entro al buscador y no encuentro nada. Y entonces es como ya, además ustedes saben, mi padre era abogado, y me dice, oye, ¿por qué no checas el Diario Oficial de la Federación? Y entonces yo ya tenía más o menos unas fechas, que eran 1853, 1854, y entonces tuve que buscar día por día el Diario Oficial de la Federación, es decir, comencé el 1 de enero de 1853 y día por día, y en cada sesión yo alcanzaba a revisar 2 diarios, cuando mucho, 2 diarios oficiales de la Federación. Y entonces, imagínense, yo encuentro el acuerdo para la convocatoria del himno nacional el 12 de noviembre de 1853. Así es. Y entonces se publica, porque no era como hoy, que entonces el acuerdo es ahorita y pues súbetelo a la nube y bájalo, ¿no? Y ya está. No. Entonces en ese momento se publica en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1853 y lo encuentro, conste, día por día.
Yo ya había perdido la esperanza después de meses de estar haciendo la investigación. Fui al CENIDIN, entrevisté a directores de orquesta, entrevisté a varias personas, entre ellos, evidentemente, ya éramos amigos hace muchos años, Teo y yo. Él, justamente, yo lo entrevisté varias veces allá en el sistema de radio y televisión, bla, bla, bla. Y entonces encuentro el original de la convocatoria, que es del tamaño de un edicto, nada más que los diarios oficiales, bueno, pues miden un metro de largo, medio metro de ancho, y que hay que cargarlos, de hecho, en unos carritos como del súper, porque pesan muchísimo. Y entonces tuve que revisar, insisto, cuadrito por cuadrito hasta que encontré la convocatoria. La convocatoria dice, palabras más, palabras menos, pero dice que se invita a los maestros literatos a participar en este gran honor del himno nacional como efectivamente, ¿no? Como una gran imagen, como una gran muestra de unidad del país. Hay que recordar que acabábamos de perder 5 años atrás aproximadamente más de la mitad de nuestro territorio. Eso es un punto también muy importante contextual. Entonces, de esta manera, era el fomento Miguel, Lerdo de Tejada, hermano de Miguel Sebastián, que Lerdo de después fue Tejada. presidente. Exactamente. Él es el que le toca publicar por orden, evidentemente, el presidente Santa Anna, que por cierto era ya su 11º periodo como al frente de la presidencia, que fue el último, y que entonces, bueno, comienza, y la convocatoria dice, se invita a los maestros literatos a que participen en este honor, y una vez seleccionado el texto ganador, cada uno de los trabajos será entregado en un sobre con un epígrafe, lo que hoy llamamos como una contraseña, Seudónimo. un password, ajá. Y entonces esa era la clave para que el jurado no tuviera ninguna preferencia. Entonces, esa es la suerte de los trabajos literatos. Una vez escogido el texto literato, entonces, bueno, pues ya hay, con base en ese texto se invitaba 60 días después, tendría que correr de 60 días para invitar a los músicos a que musicalizaran, válgase, este texto. Y entonces entre literatos hubo 25 escritores y músicos hubo 16. Y entonces ya ahora sí con los nombres perfectamente bien ubicados y con los sobres, que fue lo último que encontré, los encontré en una biblioteca en Tlalpan, que es la Orozco Iberra, que por cierto, esa biblioteca pertenecía al Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec. Es decir, era la biblioteca en el momento en que pues, desmembran, digamos, la información y distintos archivos, se va, no sé qué tan consciente haya sido esa situación, pero se va esta información, los puros sobres, se va de los literatos y de los músicos, se va a esta biblioteca, es decir, hubo que ir rastreando toda esta información y bueno, pues parte de la historia y ahí seguimos platicando. Ya que hablabas del contexto, hay que decir que se convoca este concurso porque se iban a cumplir 25 años de la victoria que había tenido Santa Anna contra el ejército español que había tratado de reconquistar el país en 1829. Entonces, la convocatoria es para que se estrene este himno al año siguiente, en el que entonces era el Gran Teatro Santa Anna, que luego fue el Teatro Imperial en la época de Maximiliano, y después cuando se convirtió en el teatro de la ciudad, si mal no recuerdo. Teo, cuéntanos un poquito. Todos hemos escuchado, porque desde niños siempre cantábamos el himno nacional los lunes en la mañana en la ceremonia cívica, e incluso se nos hablaba sobre la historia del himno nacional. Todos conocemos la historia de Francisco González Bocanegra, potosino, que no quería participar en el concurso y la esposa lo encerró para que lo escribiera y demás. Pero había leído que Jaime Nuno, el músico, además español, él había conocido a Santa Anna en Cuba, en uno de sus exilios, lo invitó a México y él era el director de las marchas de la milicia mexicana. Y pues él al principio tampoco no quería participar, pero entiendo que, bueno, lo convencen y lo hace. Cuéntanos un poco de la música en especial, Teo. La música en especial es muy interesante. Primeramente, nosotros cuando concebimos una música nacionalista, pensamos que esta música debe de apelar de alguna forma a algún tipo de folclore mexicano.
Entonces, si nosotros recapacitamos en esto y escuchamos la música de Nuno, pues nos damos cuenta que es una música totalmente europea. Pero esto tiene muchísimo sentido porque estamos hablando justamente de 1853 y 1854, cuando esta idea de nacionalismo no existía. De hecho, estaban en debate dos formas de pensamiento y de concebir la nación, que era la de los liberales y la de los conservadores. Entonces, bueno, Y que Santana, también era de la parte centralista o federalista, ¿no? Que era lo que se discutía. exactamente, y esto implica además dos pensamientos de lo que debe de ser la nación, y por lo tanto, dos pensamientos de lo que debe de ser la cultura que represente a la nación. Bueno, entonces, en primer lugar, Santana conoce a Nuno, que Nuno era una especie de eh, músico que se había hecho buscando una vida mejor como aventurero, ¿no? Lo cual era bastante lógico porque una gran cantidad de músicos hacían esto en toda Europa. O sea, había una gran cantidad de músicos viajeros que buscaban tener realce, digamos, ganancias económicas en los diferentes países, como es el hecho de Henry Hertz, que ya mencioné, y de Giovanni Bottesini, otro de los Grandes. grandes que se encontraban en México tratando de hacer fortuna, ¿no? Entonces, Nuno está en Cuba, primeramente, viene a México y se encarga de las bandas militares. Las bandas militares eran el gran instrumento para propagar la música en aquella época, porque no había fonógrafos, no había Grabaciones. grabaciones, no había Claro. estos grandes medios de comunicación. Y Teo, perdóname, esto es lo que luego, digamos, este tipo de ejercicios de las bandas, de las marchas, es lo que luego hizo Sousa en Estados Unidos. efectivamente, es que las bandas militares tienen la gran, digamos, ventaja sobre demás instrumentos. En primera, que no se desafinan tan fácil en el sol. Por ejemplo, si nosotros ponemos los violines, un violín tocando en el sol, en primer lugar suena poquito y en segundo lugar, bueno, Se la pierde. variación de afinación es tremenda. La En humedad, cambio, Teo. las bandas militares son un instrumento maravilloso, suenan muy fuerte y pueden abarcar diferentes repertorios, tanto civiles como militares y también religiosos. Estamos pensando en que una banda militar puede acompañar una procesión de un pueblo, o sea, puede llevar una cuestión ceremonial, puede estar en una plaza pública y puede hacer un himno nacional. Entonces, esta idea de tener a alguien que dirija las bandas es central para, digamos, controlar a cierta parte de la comunicación musical que se va a tener. ¿Y cuál es la música que se hacía con esas bandas? Bueno, efectivamente, la música de cuño europeo, pero además no podía ser de otra forma, porque no había sido educado en la música europea. Entonces, el pensamiento musical en términos generales de toda la época va, en primer lugar, hacia la ópera italiana, pero en segundo lugar, a la cuestión de las marchas y la música militar. Y es por eso que la mayor parte de los que integran musicalmente a esta convocatoria tienen música que parece ópera o que parece marcha militar. Ah, qué Y interesante. lo mismo pasa con otros himnos en América Latina, ¿no? Porque pues tienen de alguna forma orígenes y muchas similitudes. Vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar un poco más sobre el concurso. Entiendo, Federico, tú ya nos dirás en el próximo bloque, que habían ganado otros, ¿no? Había habido otros que habían sido seleccionados, pero que en su momento pues no gustaron, ¿no? Y simplemente los fueron desechando, o esto fue antes del concurso. Ya habían sido utilizados algunas otras creaciones musicales que incluso, como bien lo mencionaste al principio del programa, como marchas o qué sé yo,
incluso hasta corridos populares eran utilizados en aquel entonces. Insisto, hay que tomar en cuenta mucho el contexto histórico. Entonces, no había medios de comunicación masivos, no había grabaciones, la música se escuchaba en vivo, en los parques, los fines de semana, había orquestas, los en fin, kioscos, ¿no? o sea, Los kioscos. sí, Vamos, claro, vamos entonces a una pausa. hay que ubicarnos, así es. Perfecto. Vamos a la pausa y continuamos con este tema que está muy interesante. No se vaya. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en esta conversión con el maestro Teo Hernández, con Federico Vale, por supuesto con Miguel Bárcena. A ver, Federico, yo me acuerdo muy bien en alguna ceremonia que me tocó transmitir, por cierto, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, donde se autenticó el himno nacional. Quiero suponer que se metieron, salieron algunas estrofas o se metieron otras, tú lo debes de tener más claro, porque el himno que conocemos, el que se interpreta en, digamos, en ceremonias cívicas, militares o deportivas, pues es un extracto de todas las estrofas y de la música completa del himno. Corrígeme si estoy mal, por favor. No, es correcto. Fíjate que es un dato también muy importante porque encontré la publicación oficial, válgase, en el diario oficial de la Federación, cuando gana Francisco González Bocanegra el certamen, que por cierto se publica cuando gana un 5 de febrero precisamente. Además de este dato que es importante, que digo, llama la atención porque les digo, al investigarlo en los diarios, en la impresión del diario oficial de la Federación, el aviso de que había ganado Francisco González Bocanegra era aún más pequeño que un edicto. O sea, es decir, yo sí tuve que leer renglón por renglón, tuve que leer del diario oficial de la Federación, por eso es que no avanzaba más de uno o dos por sesión, ¿no? Por cada vez que yo iba al Archivo General de la Nación. Entonces, bueno, el aviso es el 5 y días después se publica, también está la foto en mi libro, se publica la letra completa de las 10 estrofas escritas por Francisco González Bocanegra. Así es, son 10 estrofas y entonces más el coro que le llaman, o el estribillo que le llaman, ya no estos términos ya más técnicos, el maestro Teo nos podrá ilustrar, pero justamente, bueno, son 10 estrofas las originales y está la foto de cómo se imprime o cómo se publica el himno nacional. Después, evidentemente, para no tocarlo todo, porque es muy largo efectivamente, primero se le eliminan 2 estrofas, que son 2 en las que se mencionaba tanto a Santa Ana. Santa Ana, como el héroe inmortal de Zempoala, ¿no? Así es. Y también nada más recordar, Federico, perdón que te interrumpa, tú lo decías hace un rato, coincide con el último periodo de Santana, cuando se cae, se aprueba ese himno. Pero después, cuando deja el poder, pues los que llegan obviamente no quieren que Santana esté presente en este himno, ¿no? Ya había pasado antes con Iturbide también, con una marcha que hacía loas a su persona. Entonces hay que ver que también la historia del himno nacional, aparte del contexto histórico bélico que había, pues tiene que ver mucho el momento político y los cambios que hay en la dirección y en el camino que México quería tomar como nación, ¿no? Entonces ahí se cepillan varias estrofas. Pues llega la época juarista y Santana y Juárez no tenían una buena relación, porque Juárez no lo había cobijado cuando él venía de hecho, leía por ahí, Teo, que a Juárez le gustaba como himno, como marcha o como música para eventos oficiales, que tocaran la Marsellesa, ¿no? que le gustaba mucho. Yo sí quisiera hacer un comentario ahorita porque es algo muy importante esto que están mencionando ustedes dos. Justamente, fíjense, hay una cuestión efectivamente, es un himno que surgió en un periodo político conservador. No obstante, Benito Juárez, que sí efectivamente le quitan estos párrafos al himno nacional, Benito Juárez en algún momento sí mencionó que al himno nacional no le tocara ni una coma,
Pero vaya, vayamos a los detalles musicales que seguramente el maestro Teo también Oye, ahí nos puede sí, ilustrar. Teo, yo te quería preguntar, tú mencionabas hace rato que es un himno con características bélicas, pero no es un himno de ataque, sino es un himno de defensa, porque decíamos que se, se construye para conmemorar 25 años después del triunfo de Santana en esta batalla de Tampico, en donde repelió a los españoles que querían reconquistar el territorio. Entonces también, por un lado la letra, pero también la música tienen mucho que ver con estas características de un himno que para muchos es bélico. Hay que recordar que Javier Sicilia hace algunos años quería que le cambiaran la letra al himno porque decía que era muy bélico y que en lugar de promover la guerra teníamos que promover la paz. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Bueno, Teo? yo lo primero que tendría que decir es que lean el texto a profundidad, ¿no? Sí, Porque el texto todo el tiempo está diciendo, vamos a defendernos. Dice, de hecho es clarísimo, mas si osare Un un extraño extraño enemigo, enemigo. nosotros nos vamos a defender. Eh, claro, no, no es atacante. no es Exacto. un himno de vamos a conquistar, no es un himno colonial en ese sentido. Y bueno, de que haya estrofas, que hayan hecho alabanza de Santana, pues era lógico, porque de otra forma, digamos, la cuestión del sistema que en ese momento se encontraba, pues no habría permitido la aceptación, como de hecho sucedió. Santana sale y al salir del poder, el himno queda un poquito a la deriva y queda a la deriva, repito, por esta intercalamiento de pensamientos políticos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en México. Se Hasta olvida un que, poco, Teo. ¿eh? Se olvida un poco, Teo. Pues un poco es un, es Décadas, mucho. décadas. Hay es una serie de problemas que no solamente es el olvido, es también el decir, ¿por qué he de poner un himno que no me corresponde a mí? Es un himno hecho por no solo alguien que era mal visto, que empezó a ser muy mal visto, como Santana, sino también un himno con características asociadas a un sistema político que no necesariamente tenía que ver con el pensamiento de la época. Me estoy refiriendo, por supuesto, a esta lucha, repito, entre liberales y conservadores. Ahora, lo que pasó en época de Juárez es muy importante, porque la Sociedad Filarmónica Mexicana le pide a Aniceto Ortega que haga unas marchas para que sean marchas verdaderamente nacionales. Y entonces Aniceto Ortega compone dos marchas, la Zaragoza principalmente, que empieza a ser tocada en ceremonias oficiales, un poquito pensando en la sustitución del himno nacional. No es hasta Porfirio Díaz que existe una estabilidad, y debo decir una estabilidad también en el pensamiento educativo. O sea, hay programas educativos mucho más sólidos que empiezan a apuntar a el pensamiento nacionalista, más sobre geografía nacional, más sobre cuáles son las fuentes de la nación culturalmente hablando. Entonces se piensa en los aztecas como esta eh, fuente, digamos, pura de la sociedad mexicana, como los herederos, porque ellos se habían resistido al invasor. Entonces es un poco separarse del pensamiento europeo y decir, nosotros podemos ser y somos los herederos de una nación. En este momento se escoge a los aztecas y además así se les nombra, que son los que se opusieron al invasor, y nosotros, al ser los herederos, tenemos la autoridad, digamos, moral de poder de alguna forma tenerlos como símbolo. O sea, nosotros estamos buscando nuestro pasado, las raíces de lo que ahora somos. Y es entonces justamente cuando por ahí Porfirio Díaz se encuentra a Jaime Nuno y le dice, oye, vente a México. Y hay una especie de revitalización del himno nacional. Sí, Lamentablemente, que esto fue en 1900, 1901, maestro.
exactamente en 1901, Y donde que se no le le fue, trae. no le fue muy bien, no le fue muy bien en esa visita, y luego entiendo que regresó en 1908, que fue la última vez que vino, cuando ya le tocó incluso presenciar y dirigir la orquesta, ¿no? Para precisamente interpretar el himno. No era una persona complicada que había hecho ya su vida en Estados Unidos, entonces tampoco veía la cuestión de México, la veía como una oportunidad económica, ¿no? Y en ese momento, pues los mexicanos del momento no querían lo que querían, bueno, lo que querían era un símbolo patrio y además se sentían buscadores de, digamos, los orígenes. Y estos orígenes también obviamente se remontaban a la creación del himno nacional. Nada más para concluir esta parte, eh, todas estas luchas por pensar en el himno nacional como este gran símbolo patrio, en lo musical se vieron un poco afectadas por la falta de una partitura, lo que podríamos llamar ahora una edición crítica. Es hasta 1922 que Julián Carrillo forma una comisión en búsqueda de la partitura más antigua y, si fuera Original. posible, la original. Y es entonces cuando, y justamente en el contexto de esta nueva creación del nacionalismo liderada por Vasconcelos, que aparece esta nueva versión del himno nacional y con ello un pensamiento más oficial hacer del himno. O sea, ya una cuestión de el Estado volviendo a apoyar al himno nacional de Nuevo Boca Negra como el símbolo patrio por excelencia. A ver, Federico, ¿cómo se decide en qué momento, digamos, avanzándole en la historia, eh, cuándo según el ceremonial militar, no sé si supongo que eso tendrá que ver también con la propia ejecución del himno nacional, porque entiendo que solamente se rinden honores con el himno a la bandera y pues se da por sentado que los titulares del Ejecutivo, la titular en este caso, no están investidos con la bandera nacional, aunque se les dispense su uso cotidiano, pero es a lo único que se le puede rendir honores a la bandera con el himno. No, Vamos, fíjate si nos que, permites, Enrique, tenemos que hacer un corte, Fede. claro, Regresamos claro. contigo para concluir este programa, que está yendo muy rápido, por cierto. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque. Se ha ido muy rápido el programa, lo cual espero que esté siendo de interés para usted. Hemos estado hablando sobre la historia del himno nacional, cómo se lleva a cabo este concurso, quiénes ganan, cuándo se publica, qué pasa con las 10 estrofas, por qué se reducen a 4. Y preguntabas, Enrique, a Federico, sobre estas características del momento en el que se debe de entonar el himno nacional. Sí, mira, aquí primero hay que tomar en cuenta, retomando lo que hemos estado comentando. Primero, de 10 se reducen a 8. Luego, no solamente eso, sino que en este pequeño periodo en el que está un poco en el olvido el himno nacional, lo que menciona Teo es muy importante porque quien lo realmente como que lo rescata y lo hace que renazca es Porfirio Díaz, lo utiliza en Porfirio Díaz, actos. ¿no? Así es, lo utiliza incluso en actos oficiales, conste, pero no es constitucional, que eso es un punto también muy importante. Lo utiliza en actos oficiales, pero no es constitucional aún. Por cierto, también hay un dato importante que históricamente no nos adelantemos, o bueno, nada más por recordarlo. Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, los dos huyen del país en el momento en que empiezan el gobierno liberal. Y entonces Jaime Nuno efectivamente primero se va a Texas y luego de Texas ya se ubica en Búfalo, en Nueva York. Ajá, en Nueva York, en Búfalo. Y Francisco González Bocanegra lo esconde un tío
porque es perseguido, incluso sus papás los expulsan de México por ser españoles, y entonces Francisco González Bocanegra lo esconde su tío en un sótano húmedo y qué sé yo, se enferma y muere. Y entonces esto fue como a los 7 años de haber Murió conseguido... a los 37 años, murió muy joven. Así es, muy joven, fue 7 años después de haber conseguido el himno nacional. De tifo, si mal no recuerdo. Creo que murió de tifo, si mal no recuerdo. Sí, y neumonía se le complicó y estaba escondido y efectivamente, bueno, murió. Jaime Nuno tuvo más suerte, entonces se va a Estados Unidos. Quien lo manda a buscar es Porfirio Díaz, justamente. Entonces lo manda a buscar, lo trae y efectivamente, ¿no? Por fin, que no fue con mucha suerte, muy afortunada la primera visita, efectivamente, después de 2008, sí, ya lo hace. Y por cierto, le pagan una deuda que había tenido Jaime Nuno, porque de su peculio él paga 380 pesos plata, que era una fortuna, y él paga porque manda copiar, no había las printaform, ni había Xerox, entonces manda a hacer copiar las copias partituras, ¿no? de las partituras con la letra, manda a hacer las partituras, las manda a imprimir y las manda a cada uno de los campos militares del país y él sugiere que se haga una ceremonia los lunes, escuchar bien, hoy lo tenemos, un poco una consecuencia de esa propuesta. Entonces él propone que los lunes en los campos militares se interprete el himno nacional y manda las partituras. Esto, por supuesto que, insisto, tampoco había las mensajerías que existen hoy. Entonces lo mandó en carreta. Todo eso lo paga Oye, él. Federico, y eso se lo pagan 50 años después, porque precisamente cuando lo trae Porfirio Díaz a México es porque se cumplen 50 años de la creación del himno nacional. Así es correcto, que en ese entonces les pagan 2,000 pesos a cada uno de ellos, que por cierto, el dinero de Francisco González Bocanegra lo recibe su esposa, que cuando concibió el himno La viuda, nacional, ¿no? por cierto, era la viuda, ajá, cuando concibió, era la novia que Francisco González Bocanegra iba a comer a su casa y ahí lo encerró, que además es cierta la historia, ¿no? Y entonces lo encerró para que Ahora sí que escribiera la letra. se aventaron un encerrón para que construyera el himno. Exacto, era importante nada más, ¿no? Recordar este tipo de, ¿no? Cronología histórica Oye, que es muy se nos rica. está yendo muy, Sí, perdón. así es, se está yendo muy rápido el tiempo. Hay que comentar lo que tú decías. El himno se tocaba, era oficial, pero no estaba en la Constitución. Leía que Manuel Ávila Camacho, cuando México va a entrar a la Segunda Guerra Mundial, es cuando le dan ya una formalidad, precisamente para que México tenga un himno que lo identifique, ¿no? Y nuevamente volvemos a los temas bélicos y a las confrontaciones bélicas, pero ya hasta precisamente en la época de Ávila Camacho es cuando ya el himno es constitucional, y en la época de Díaz Ordaz, creo que fue en 1967, es cuando ya el himno como lo conocemos actual precisamente ya está perfectamente definido en cuanto a las estrofas y el estribillo, las formas en que se debe tocar, en dónde, y todo eso está regulado precisamente por la ley de los símbolos patrios que tienen que ver, como decíamos, con la bandera, el escudo y el himno nacional, ¿no? Para irnos un poquito más rápido, Bueno, aunque hay que porque se nos decir va a que acabar la el... última ley de símbolos patrios es de 1984, que es la que uno puede bajar Así y es. revisar con los textos. Exacto, con de la Madrid hubo una modificación Cuando se incluso en el nombre autentica de la... cuando se autentica Exactamente, esa ceremonia que hablaba yo. y es justamente por lo que decía Miguel, porque en estos momentos hay que darle un sustento legal. Entonces, ya que forme parte efectivamente de toda la constitución del Estado, como símbolos patrios. A mí, si me permiten, me gustaría nada más hablar de dos cosas que creo que son muy importantes. Una, el himno nacional mexicano que quede muy, muy presente, y por eso en buena medida no debemos de modificarlo, es porque es el resultado de un concurso que se da en dos etapas con los intelectuales más reconocidos de su época. Esto hace que tengamos un himno que es transparente en ese sentido,
O sea, desde 1854, México tiene un himno nacional que es resultado de un concurso legal. Entonces, tendría que modificarse toda esta situación para poder decir, vamos a cambiar el himno. A mí, en lo personal, me parece absolutamente absurdo. Y hay otra razón, me parece muy importante. El himno nacional ya forma parte de, digamos, la historia musical de la mayor parte de los mexicanos. No quisiera decir que todos, porque bueno, siempre se puede haber alguien que diga, yo no me siento identificado con el himno, ¿no? Pero nosotros podemos ver el himno eh, con gente de derecha, con gente de izquierda, en una protesta contra el gobierno o por el gobierno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo mundo piensa que el himno forma parte consustancial de uno mismo. Y entonces, Pues ¿cómo cambiar la genética? Bueno, no sé. A mí claro. se me hace prácticamente Pues imposible, es ¿no? lo que nos une y nos identifica como mexicanos, independiente de filias, fobias, preferencias partidistas, etcétera. Y también Exactamente. por eso, Teo, como está regulado constitucionalmente, cuando alguien se equivoca al interpretarlo, sobre todo en un evento público, como le sucedió a Coque Muñiz, pues le pusieron una multa de, entiendo, cerca de 1 millón de pesos Es problemático por haber este, cambiado. es problemático este punto, evidentemente, porque, bueno, cualquiera se puede equivocar. Lo que para mí habla mal de Coque Muñiz es que, bueno, es un profesional, ¿no? Tiene que aprenderse lo que se va a cantar en ese momento y Sí, más si porque va en un evento sí, tan cualquiera se importante. puede equivocar por nervios, ¿no? Pero además, Pero pues como era ahí un se dedica evento a cantar. público, era un evento público mediático, pues eso tenía un impacto. Ahora, habría que decir que también esta ley de los símbolos patrios permite que el himno nacional se traduzca y ya se ha traducido a varias lenguas indígenas, chinanteco, otomí, mixteco, maya, náhuatl, huasteco, y también leía algo muy interesante que se ha traducido al plodich o al plodic, que es esta lengua que hablan los menonitas, que es una deformación que viene del alemán bajo, del alemán antiguo y que también tenía que ver con antecedentes prusianos y en algún momento en Rusia, cuando se fueron ahí luego a Canadá, Estados Unidos, México, etcétera. Hay muchas cosas verdaderamente interesantes, Federico, que la mayoría de los mexicanos desconocemos. Yo Sí, quisiera comentar algo, Miguel, antes de Sí, lo, ¿dónde la gente puede, es decir, porque yo creo que está muy interesante la conversión, pero ¿dónde la gente puede adquirir, digamos, el libro de Federico o acercarse a la historia musical que podría tener ahí el maestro Hernández? A ver si nos hacen el favor. no, en orden, es importante mencionar también lo que tú decías y la pregunta que me hacías, Enrique, que específicamente lo que hoy se utiliza es el párrafo 1, 5, 6 y 10. Son los 6 cuatro y que, 10. así es que la ley especifica el que es mínimo lo que se tiene que cantar en un acto público, es lo mínimo que se debe de cantar. Si quieren cantar las 10 estrofas, menos las dos que ya se fueron eliminadas, bueno, pueden ser, pero oficialmente deben ser 4, que son estas, ¿no? Estas que acabo de Y mencionar. el coro, Y ¿no? que además, Estribillo, ajá, más y el el coro, estribillo. sí, claro, claro, es importante. Además, también como dato, digo, no me sé toda la ley completa, ¿no? Porque sí es largo, pero es interesante, la he leído completa. Pero uno de los datos interesantes es, por ejemplo, al oír el himno nacional, hay que ponerse de pie cuando está el himno nacional. Esto lo dice ya la última ley, que como bien menciona el maestro Teo, ya fue hecha por Miguel de la Madrid, y por cierto, por mi tío Miguel, como secretario de Educación Pública, es firmada esta ley de uso de los símbolos patrios. Y entonces, cuando Miguel está González Avelar. Miguel González Avelar, y entonces cuando se interpreta el himno nacional y está la bandera presente, entonces hay que saludar con la mano arriba del corazón, con la mano de esta manera, y entonces esa es lo que menciona, pues, o lo que dicta la ley de uso de símbolos patrios como dato importante, ¿no? Muy bien. Oye, Bueno, y pues, está. otro ¿Y dato dónde es se que puede, hay que dónde pueden quitarse conseguir? A ver, Miguel, ¿dónde pueden conseguir el libro? Ah,
Pues mira, en el libro esto fue patrocinado por la Secretaría de Cultura, evidentemente los derechos son míos, pero pues ya se vendieron, se regalaron. Yo tengo algunos y estoy en pláticas porque en ese entonces únicamente me autorizaron 100 páginas, pero yo tengo información para 400. Y entonces estoy justamente platicando con dos editoriales porque se va a reeditar, vaya, o a A reimprimir. reeditar, No, claro. y la idea Oye, es que Federico, incluya más otra información. cosa, Ah, claro, otra cosa los derechos importante es hoy que de las partituras los tengo yo, estaban a la deriva, nadie les hizo ninguna, no, nadie les dio importancia, estaban a la deriva. Hubo grandes, autores musicales y literarios. La información literaria se perdió porque fue quemada esta información, pero las partituras, por una controversia al respecto, se pudieron salvar y esas partituras estaban a la deriva y entonces, pero los derechos los tengo yo, por cierto. muy Yo nada bien, más y quisiera también agregar, bueno, nada más mencionar, mencionar que hay que quitarse o descubrirse la cabeza. Antes se usaba sombrero. Cierto, Los únicos que cierto, no se lo pueden descubrir son los militares, pero la gente que usaba sombrero había que quitarse el sombrero para cierto. cantar el himno. Teo, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Porque pues hay muchas cosas interesantes. Tú eres un musicólogo con mucha experiencia, con mucho en la conocimiento Fonoteca Nacional, acérquense a la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca Nacional tenemos muchísima información y además información musical. Eh, Quisiera apuntar que esta idea de traducir el himno nacional a diferentes idiomas que no fueran el español es una iniciativa de 2005 que ya por ley puede muy hacerse y por eso hay estas traducciones, lo cual habla ya de esta idea de inclusión a nivel nacional para convertirlo en un símbolo patrio de todos los mexicanos, ¿no? Y pues que ya Pues creo que qué debemos... interesante programa, qué Ujú. interesante. Muchísimas gracias, Teo. Muchas gracias a Federico Vale. Enrique, pues se nos acabó el tiempo, se nos fue muy No, rápido el día bueno, de hoy. pero muy interesante, se fue muy rápido porque en realidad es un tema apasionante. En algún momento lo volveremos a tocar con más amplitud, pero agradecerles al maestro Hernández, a Federico Vale y a quien nos acompañó en esta emisión, Miguel. Así es, y pues invitar a la gente a que se acerque más al estudio, al conocimiento, a la valoración de nuestros símbolos patrios, del escudo, de la bandera y de nuestro himno nacional. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción encabezado por Omar allá en TV Hidalgo y lo invitamos para que nos acompañe el próximo martes aquí en este espacio. Muchísimas gracias. A la próxima.